Listo, ahora sí. Gracias. Normalmente la aceleración viene siendo la velocidad. Ay, pero estos rayoncitos de hoy no me están haciendo bien. La velocidad sobre el tiempo. ¿Listo? Esa es una forma de hallar la aceleración, la velocidad sobre el tiempo, ¿no? Teniendo eso en cuenta, y teniendo en cuenta que además la velocidad es igual a la distancia, que la voy a nombrar como X, como para no confundirnos. Uy, me quedó como una K. No, espere. Velocidad es distancia sobre tiempo, ¿sí? ¿No? Eso sí, todos lo sabían. Velocidad es distancia sobre tiempo. Teniendo en cuenta esas dos cosas, entonces digamos que despejando el tiempo, si yo despejara el tiempo de aquí, ¿cuánto me daría? Distancia sobre velocidad, ¿sí o no? ¿Listo? Despejando el tiempo de aquí me daría distancia sobre velocidad. Por lo tanto, ojo acá, por lo tanto, si yo reemplazara eso que acabo de hallar, si yo lo reemplazara en esta primera ecuación, tendría que la aceleración es la velocidad sobre la distancia sobre la velocidad. Pero ¿por qué me está rayando así tan chistoso? Tengo lag. Listo. Reemplazando esto acá, ¿cierto? Reemplazando esto acá, tendría esto de aquí abajo. Y entonces hallaría o tendría como resultado que la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado sobre la distancia. ¿Listo? Sobre la distancia. Pero yo sé que la distancia es ¿qué? Una longitud, ¿sí o no? La distancia es una longitud, eso ahí no hay pierde. Entonces, la aceleración vendría siendo la velocidad al cuadrado sobre una longitud. Listo. Entonces, fíjense, ya tengo un valor para la masa, que sería este que voy aquí a encerrar en este cuadrito rojo, y tendría un valor para la aceleración, que sería este que voy a encerrar acá. Y como las fuerzas inerciales son la masa por la aceleración, ¿cierto? Yo podría decir que las fuerzas inerciales son la densidad, pero ¿por qué me pasa esto si yo la dibujé bonita? La densidad por una longitud al cubo por la aceleración, que sería la velocidad al cuadrado sobre la longitud. Y podríamos evidentemente cancelar esta longitud de aquí con una de estas tres de acá para tener que las fuerzas inerciales serían densidad por longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Este sería como el resultado de las fuerzas inerciales. Ojo, solo hemos hecho el análisis de las fuerzas inerciales, o sea, de las verdes. ¿Hasta ahí preguntas? No, señor. No, señor. Voy a coger este y lo voy a anotar por aquí arriba para tenerlo presente. Para borrar ahí. Digo que las fuerzas inerciales son la densidad por la longitud al cuadrado, o son más bien proporcionales, la densidad por la longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado. Listo, así que ya voy a borrar esto de aquí abajo, chicos. ¿Sí? ¿Sí puedo borrarlo? Sí, profe. Oigan, Ana Sofía ya había entrado. ¡Ah! Chan, 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 chan. Yo no la miré conectada, yo no sé. Se me ve el internet. Ay, no, Yo yo sí me había tampoco. conectado. Yo tampoco la vi conectada. Conectado, sí, ella sí se había No, no empiecen a inventar, menos mal está grabado. No, se me fue el internet. Ja. Entonces toca revisar la grabación. Buen punto. No, sí, se había conectado. Era molestando ustedes y qué guerra ustedes con esta vaina de los TikToks. Está bien. Los voy a poner a hacer TikToks a todos ya, a todos y ya. No, mentira, solo los penitencias. Pero se incluye. No, yo no, porque
Te falta de respeto, Laura, por favor. Haz el favor y respeta al profesor de esta clase. Bien. Entonces, Esto es una democracia. ¿quién dice que es una democracia? Yo. Por favor, de retiras del salón. Tramposo. Entonces, las fuerzas gravitacionales, ¿cómo hallan ustedes la fuerza gravitacional? ¿Cómo hallan la Masa fuerza por gravitacional? peso. Masa Gravedad. Masa por... por la gravedad, Peso. ¿no? Porque eso les Sí, da el eso, peso. por gravedad. Masa por gravedad, ¿no? Eso les da el peso. O sea, la fuerza Ujú. gravitacional es el peso. Bien. Eso. Entonces, nosotros ya habíamos hecho un análisis de la masa, ¿cierto? ¿Cuánto nos daba la masa? Densidad Densidad por... Por volumen. Densidad Por el por una cubo. longitud Por el... al cubo, al ¿listo? cubo. La masa es la densidad por una longitud al cubo. Profe, haría lo mismo, ¿no? Y no, porque es que la gravedad es la gravedad. O sea, la gravedad no es cualquier aceleración, sino es solo la gravedad. Ah, Entonces, esta simplemente, ¿cierto? Esta simplemente la vamos a dejar así. Y entonces ya nos quedaría que la fuerza gravitacional sería la densidad por la longitud al cubo por la gravedad. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Bueno, entonces ya tenemos tanto las fuerzas inerciales como las fuerzas gravitacionales. Les voy a anotar aquí a un ladito las fuerzas gravitacionales, que serían densidad por la longitud al cubo por la gravedad. Y entonces nosotros ya podríamos hacer esto que tenemos acá, ¿cierto? Que dice fuerzas inerciales sobre fuerzas gravitacionales. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer si ya hallamos cada uno? Pues simplemente reemplazar, ¿no? Sería simplemente reemplazarlos. Nos dice que las fuerzas inerciales son la densidad por la longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado, y que las fuerzas gravitacionales son la densidad por la longitud al cubo por la gravedad. ¿Listo? Y entonces, fíjense lo que tenemos acá, que es bien interesante el resultado que vamos a llegar, porque esta densidad se va con esta densidad, estas dos de acá se van con dos de acá, y lo que tendríamos sería la velocidad al cuadrado sobre L, una longitud por la gravedad. ¿A qué se les parece esto que acabamos de hallar acá? A Reynolds. ¿No? A Fruit. A Fruit al cuadrado. Resulta que el número de Fruit al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado sobre una longitud por una gravedad. De ahí sale el número de Fruit. De ahí surgió el número de Fruit. ¿Debería ser adimensional? Evidentemente debería ser adimensional. Si ustedes revisan unidades, ese número es adimensional. Eso ya lo habíamos visto cuando hacíamos los PIs. Pero fíjense, de ahí sale el número de Fruit. Eso no es una vaina que uno diga que las ecuaciones salen de la nada, ¿no? Como que a alguien se le ocurrió una vaina y la escribió y ahí, bueno, sí. Entonces, ojo acá, de aquí tenemos el número de Fruit. El número Fruit, como nos decía Juan Daniel en una clase pasada, sale de hacer la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales. Pero ojo que el análisis no para solo acá. Resulta que ese número de Fruit, como es una constante, ¿cierto? Como es una constante, porque es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales, ¿cierto? Ese número de Fruit, como es una constante, ahí hice algo que no debía hacer. Profe, una pregunta. Esa FR es número de Fruit, ¿cierto? Sí, FR es número de Fruit. ¿Y por qué el cuadrado? Porque si tú te das cuenta, tenemos el número de Fruit, o sea, velocidad al cuadrado sobre LG es el número de Fruit al cuadrado. Porque el número de Fruit sin estar al cuadrado es velocidad sobre raíz de G por L. Ah, ok. Que el pi sí nos da así. El pi sí nos da velocidad sobre raíz de G por una longitud.
Y haciendo las fuerzas inerciales con las gravitacionales nos da, ¿qué? Nos da el fruto al cuadrado. Bien. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve saber el número de Fruit y para qué nos sirve saber que es una constante? Listo, nos sirve porque ese número de Fruit, que como bien no lo señalaba Luz Helena, si nosotros le quitamos el cuadrado a ese Fruit, pues lo que tenemos es raíz, velocidad sobre la raíz de G por L, ¿cierto? Que eso ya lo habíamos visto porque eso lo vimos en los PIS. Lo importante de esto, chicos, lo importante de esto es que como el número de Fruit es una constante, y eso no lo pueden olvidar, porque desde el principio dijimos que esas relaciones nos daban constantes, es que el número de Fruit en el prototipo tiene que ser exactamente igual al número de Fruit en el modelo. Y entonces ahí tenemos un número que nos relaciona el prototipo y el modelo. Un número que nos relaciona por medio de las fuerzas gravitacionales. Esto es súper importante, que ustedes entiendan que el número de Fruit es exactamente el mismo número en el prototipo y en el modelo. O sea que a partir de este número yo voy a poder hacer escalas de todos los demás, de todas las demás magnitudes físicas. ¿Bien? Entonces, como el número de Fruit es igual al prototipo y el modelo, yo también podría decir lo siguiente, que lo voy a escribir por aquí en un cuadrito. Parezco un panda con estas obras. Bien, el número de Fruit. Si el número de Fruit es igual al prototipo en el modelo, yo podría decir lo que voy a escribir en este cuadro. Que, ojo acá, la velocidad en el modelo sobre la raíz de la gravedad en el modelo por la longitud en el modelo debería ser igual a la velocidad en el prototipo sobre la raíz de la gravedad en el prototipo por la longitud en el prototipo. A partir de esta relación, yo voy a armar mis escalas. Entonces, la primera pregunta que les haría a ustedes es, ¿la gravedad se puede escalar? Pues según la respuesta que me dio hace ratico, profe, no. No, la gravedad no se puede escalar porque la gravedad es la gravedad y ya. O sea, así tenga un modelo o un prototipo, la gravedad que actúa sobre mi modelo, sobre mi prototipo es 9.81. Ahí no hay nada que hacer. Por lo tanto, esas gravedades son iguales. Por lo tanto, las podemos cancelar, ¿cierto? Porque están a ambos lados. Yo las podría cancelar. ¿Listo? Porque es exactamente igual. Mientras tanto, lo otro no. Entonces, lo que tendríamos es que la velocidad en el modelo sobre la raíz de la longitud en el modelo debería ser igual a la velocidad en el prototipo sobre la longitud en el prototipo. Y ahora para hacer las escalas lo que voy a hacer es que voy a poner las velocidades a un lado y las longitudes al otro lado. Bien, entonces voy a pasar esta velocidad, voy a escribir esto como con amarillito, voy a pasar esta velocidad, la voy a pasar aquí a dividir y esta raíz de acá la voy a pasar a multiplicar acá. ¿Listo? Entonces voy a borrar este pedazo de acá. Y entonces, digamos que haciendo eso, ¿cierto? Me quedaría que la velocidad en el prototipo sobre la velocidad en el modelo es igual a la raíz de la longitud en el prototipo sobre la longitud en el modelo. Ahora, yo les pregunto, chicos, ¿qué significa la velocidad en el prototipo sobre la velocidad en el modelo? ¿Qué significa eso? Que no tiene modelo, No. que
Revisen sus apuntes de la primera clase de análisis dimensional y similitud. ¿Qué significa velocidad en el prototipo? Es igual, es que no se puede hacer prototipo o modelo. Similitud cinemática, profe. Sí, ¿y a qué es igual tener la velocidad en el prototipo sobre la velocidad en el modelo? Es igual Es un- Es eh, a la La escala La escala de de tiempo, velocidad. de Es velocidad. la escala de velocidades. Ahí tenemos la escala de velocidades. Y esa escala de velocidades debería ser igual a ¿qué? ¿Qué tenemos nosotros al otro lado del igual? Longitud en el prototipo sobre longitud en el modelo. La escala de, la de la escala de longitud. prototipo, La longitud de escala. La escala de la longitudes, escala de aceleración, ¿no? pero a la 1/2. Porque estaba en raíz, ¿no? Ujú. Es decir, que la escala de velocidades es igual a la escala de longitudes a la 1/2 utilizando el criterio de Fruit. Ojo acá, porque esas escalas no siempre son iguales, depende del criterio que uno use. Utilizando el criterio de Fruit, la escala de velocidades es igual a la escala de longitudes a la 1/2. Y las demás escalas yo las voy a poder hallar a partir de estas dos. Voy a borrar esto de acá. Voy a agregar aquí una línea así. Listo. ¿Qué otras escalas puedo hallar yo? Por ejemplo, podría hallar la escala de tiempo, la escala de aceleración, la escala de fuerza. Voy a ver. La escala de tiempo, la escala de aceleración, la escala de fuerzas, la escala de caudal y la escala de presiones. ¿Listo? Yo les voy a ayudar con la primera, y ustedes hacen las demás, ¿sí? Yo les voy a ayudar con la primera y ustedes hacen las demás. Entonces, decimos que la escala de tiempo, ¿cierto? Ya habíamos despejado la velocidad alguna vez, hace poquito. La escala de tiempo va a ser la escala de longitudes, ¿cierto? Sobre la escala de velocidades. Porque el tiempo es longitud sobre velocidad. ¿Sí se acuerdan de eso? Eso lo dijimos hace un momento. Entonces, como la escala de tiempo es igual a la escala de longitudes sobre la escala de velocidad, entonces, pero yo sé que la escala de velocidad, ¿cuánto vale? La escala de longitud a la Entonces tengo que Ok. la escala de tiempo es igual a la escala de longitud sobre la escala de longitud a la 1/2. Y eso me daría igual a la escala de longitudes a la menos 1/2. Uy, espere que esto me quedó muy feo acá. ¿Listo? ¿Sí se dieron cuenta? La un medio. A la No se menos 1/2. cancela el exponente y quedaría la un medio ya. Y quedaría 1/2 abajo. Lo que hace es restarlo, ¿no? 1 menos 1/2. Cuando lo pase Sí, arriba. sí. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos ya, esta sería la escala del tiempo. La escala del tiempo es igual a la escala de longitudes a la 1/2. ¿Listo? A ver, ¿quién me va a ayudar con el segundo? No, pero Profe, pero espere, ¿es escala de tiempo, aceleración? Fuerza, caudal, presión. Fuerza. Ah, ya. ¿Quién me va a ayudar con la escala de la aceleración? Yo, profe, más o menos, profe, sería la escala de velocidad al cuadrado sobre escala de la longitud. Bueno, podría ser una forma de hacerlo, sí señor. Hay muchas formas de hacerlo. Ustedes pueden hacerlo como quieran. Yo esta ya les digo cómo la haría, pero como la hace Leandro está bien, que sería la escala de la velocidad al cuadrado. ¿Sobre qué me dijo? La escala de la longitud. Sobre ¿Sí la o no? escala de la longitud. O esa puede ser
Aceleración del prototipo sobre Pero la entonces longitud sería del escala de la modelo. longitud al cuadrado arriba, ¿no? Y quedaría a la 1 y se cancela y daría 1, ¿no? Exactamente, exactamente. Aquí tendríamos la escala de velocidades, sabemos que es escala de la longitud a la 1/2, pero esto está al cuadrado sobre la escala de longitudes. Obviamente, escala de longitud a la 1/2 al cuadrado da escala de longitud a la 1. Y entonces nos queda escala de longitud sobre escala de longitud y eso nos da 1. Bien, listo, bien, Leandro. ¿Saben cómo haría yo el de la de la aceleración? La haría como velocidad sobre tiempo. Como la velocidad es longitud a la 1/2 y el tiempo también, pues también me da 1. Pero si ven, cualquier camino, pues debería darnos 1, porque pues, es la escala de la aceleración. Listo. Ah, la de la fuerza. ¿Quién me va a ayudar la de la fuerza? Sería la escala de la longitud por la escala, Pero yo borro y la hago más abajo porque ya me está quedando muy apiñuscado. La escala de fuerzas. ¿Cómo me dijo Juan Daniel? la escala de la longitud por la... no se puede colocar la gravedad, ¿no? No, tocaría, no, porque no es fuerza gravitacional, es fuerza normal. Entonces sería la escala de la masa multiplicada por la escala de aceleraciones. ¿Listo? ¿Cuánto es la escala de aceleraciones? 1. 1, o sea que esto ya lo volvimos 1. Ahora nos queda analizar la escala de la masa. La escala de la masa es igual, o más bien lo voy a hacer por aquí pequeñito, de otro color. Ojo, ojo acá. Ya sabíamos que la masa es la densidad por volumen. ¿Listo? Suponga que usted está modelando un canal hidráulico, por ejemplo, para llevar agua, obviamente. ¿Se puede escalar el volumen? Sí, profe, L al cubo, ¿no? Claro, se puede escalar el volumen, porque esa es la idea, ¿no? Que en vez de tener un canal con un poco de agua, yo tenga un canal con un poquito de agua chiquita. Entonces, el volumen sí se puede escalar, y el volumen es una longitud al cubo. Entonces, lo que voy a tener aquí es la escala de longitudes al cubo, producto del volumen. Ahora, la densidad, ¿la puedo escalar? Sí. Sí. ¿Sí? O sea, yo puedo tener en el prototipo agua a una densidad, y en el modelo la misma agua con otra densidad totalmente diferente, más pequeña. No. Ah, no, no, Si yo, profe, es la misma densidad del agua. si yo tengo agua, llevo agua, y la densidad es la Sí, densidad. Entonces, esta no se sí, puede sí. Sí, escalar. sí, Por tienes lo tanto, razón. esto se vuelve una constante. ¿Listo? Por lo tanto, esa no iría dentro de la escala. ¿Listo? Entonces, ya queda así. La escala de fuerzas es la escala de longitudes al cubo. ¿Listo? Recuerden que es por esto, porque la densidad de un fluido no se puede escalar. Si yo tengo agua, pues agua tengo. Si yo tengo aceite, pues lo voy a tener el mismo aceite en el prototipo y el mismo aceite en el modelo. Bien, siguiente. ¿Quién me va a ayudar con cuál sería la escala de caudal? Esta está fácil. ¿Quién me ayuda con la escala de caudal que no haya participado, por favor? Sería escala de la velocidad por área. Perfecto. Sería escala de velocidad por la escala del área. ¿Cuánto es la escala de velocidad? L, escala de velocidad al cuadrado sobre escala de longitud. Sería escala de longitud a la 1/2, ¿no? Es la escala de velocidad, porque esa ya la llamé, Ujú. la primera. Listo. ¿Y la escala del área? ¿Cuánto sería? Escala de longitud al cuadrado. Escala de longitud al cuadrado. ¿Y cuánto le daría? Escala de longitud a la 1/2 multiplicando la escala de longitud al cuadrado. Pues escala de longitud. Escala de longitud. ¿Listo? Entonces, la escala del caudal es igual a la escala de longitud. ¿Bien? Ok. Solo nos faltaría una, que sería la escala de presiones. ¿Listo? Bueno, ¿quién me ayuda con la escala de presiones? Se refiere a presiones. Presiones, presiones. Sería escala de fuerza por escala de área. Perfecto. Sobre área. Escala de fuerza sobre Sobre escala de área. la escala de
el área. La voy a poner como A mayúscula y aquí también la voy a poner como A mayúscula para que no confundan con aceleración. Listo. ¿Cuánto es la escala de la fuerza? Escala de Escala la de longitud longitud del a la 3. Escala de longitud al cubo sobre escala de longitud al cuadrado, ¿cierto? Uy. Porque esta es la del área. Y esto me daría escala de longitudes. ¿Listo? Así que ahí ya tendríamos todas las escalas a partir del criterio de Fruit. Ojo acá, y ahora sí les voy a explicar por qué Fruit se usa para canales y no para tuberías. Resulta que, como Fruit sale a partir del análisis de las fuerzas gravitacionales, los canales, o sea, el agua que corre por los canales, sí depende de la gravedad, porque es un agua que va bajando. Esa agua depende de la gravedad. Pero en las tuberías no depende de la gravedad, sino depende de la viscosidad. Entonces, por eso, el criterio de Fruit solamente se usa para canales. ¿Y qué es lo que se busca con el modelo? Hacerlo más pequeño. O sea, si yo tengo un canal gigante y voy a construir, por ejemplo, no sé, un sumidero o cualquier tipo de estructura hidráulica, yo necesito modelarlo, pero más pequeñito, que se me vuelva más pequeñito. ¿Listo? Entonces, yo les podría dar, a partir de eso, de decir que lo que quiero hacer es volver el modelo más pequeño, yo les podría dar la escala de longitudes y ustedes ya me podrían decir el resto de escalas utilizando el criterio de Fruit. Entonces, si yo les digo que la escala de longitudes es 10, quiere decir que voy a hacer 10 veces más pequeño mi modelo. Voy a hacer el 0 otra vez, porque parece, no sé. Si yo le digo que la escala de longitudes es 10, ¿cuántos serían o cuáles serían las demás escalas que yo tendría en mi modelo? Leandro. Puede ser reemplazarlo, ¿no? Pues sería reemplazarlo, por lo menos la escala del tiempo sería 1 sobre raíz de 10, ¿no, profe? Sacaría así el número. La escala del tiempo Y así sería, uno... la escala del tiempo sería, ¿qué? 1 sobre raíz de 10, sí. ¿Cuánto da eso? Yo les voy a ayudar con una, para que no digan que yo soy mala gente, les voy a ayudar con la de la aceleración. Esa me daría 1. En 10. Excelente. ¿Cómo? Sería 0,32, profe, del tiempo. 0,32. La de tiempo, profe, la de Profe, tiempo. la de la fuerza no sería 1000. Me perdí. La del tiempo 0,32. Sí, ¿Cuál profe, me me dices que perdí es a mí 1000? también. La de la fuerza 1000. ¿Me dices? No, porque es 1000, al, sí. al cubo. 10 por 10, 100 por 10. 1000, sí. Muy bien. Nunca dije nada. La de Profe, me perdí por 3. La de velocidad sería 3,16, profe. A los que no me han entendido, ya les explico. La de la velocidad sería ¿cuánto? 3,16, profe. Listo. Y nos faltaría la de caudal y la de presión. Caudal y Bueno, caudal es 10, ¿no? Obviamente. No hay... y caudal es 10 y presión Y también es 10. presión profe. también es 10, profe. Bien, muy bien. Ojo acá para los que no me han entendido, para los que no entendieron de dónde salieron todos estos valores. Yo aquí les estoy dando la escala de longitudes, ¿listo? Les estoy dando la escala de longitudes. En este caso les di una escala de longitudes de 10. ¿Listo? Que lo voy a poner aquí en este cuadrito. Si ustedes tienen la escala de longitudes utilizando el criterio de Fruit, ya podrían hallar las demás escalas, porque eso es lo que acabamos de hacer, ¿sí o no? Por ejemplo, vamos a pintar con el color fucsia la escala de velocidades. Entonces, fíjense, la escala de velocidades, bueno, no es un buen ejemplo para empezar porque la borré, pero vamos a empezar con la escala de tiempo. ¿Listo? Fíjense, la escala del tiempo, que es esta de acá,
me dio igual a la escala de longitudes a la menos un medio. Es decir, si ya tenemos escala de longitudes, la escala de longitudes es 10. Entonces, lo único que tienen que hacer es elevar 10 a la un medio para hallar la escala del tiempo. ¿Listo? Gracias, profe. La escala de velocidades. ¿Cuál era la escala de velocidades? La voy a anotar acá nuevamente. La escala de velocidades era igual a la escala de longitudes a la un medio. Así que si ustedes, a partir de esta ecuación de acá, yo les digo que la escala de longitudes es 10, ¿qué tienen que hacer? 10 a la un medio, y eso les tendrá que dar este valor de acá. Si yo les digo que ahora hallen la de escala de aceleraciones, entonces ustedes cogen esta de acá y reemplazan L por 10, pero pues como no hay L, pues es 1, ¿no? La escala de aceleraciones es 1, siempre va a ser 1, no importa. O sea, la escala de longitudes puede ser 100, la escala de longitudes puede ser 1000, 100, 5000, 20000. La escala de aceleraciones siempre es 1, siempre va a ser 1. ¿Eso qué quiere Siempre decir? sería constante, ¿no, profe? ¿Eso qué quiere decir? Que se nos está volviendo una constante con Fruit. Quiere decir que las aceleraciones que yo tenga en el prototipo van a ser las mismas, exactamente las mismas que yo tengo en el modelo. La escala de fuerzas. Fíjense que lo que mejor puedo escalar yo, es decir, lo que mejor puedo escalar son las fuerzas. ¿Por qué? Porque 1000 newton en el prototipo me representa 1 newton en el modelo, porque la escala es 1000. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Sí, señor. ¿Y ya todos entendieron cómo se hallan todas las escalas? Sí, profe. Profe, siempre nos dan escala de longitud. Fíjese que no es que... Ah, bueno. O sea, que si siempre dan el número 10, por ejemplo, ¿sí? Sí, exacto, pero en longitud. Siempre O lo pueden dar en... siempre dan la escala de longitud porque es la más fácil siempre, digamos, de hallar. Así que cuando usted hace la relación, por ejemplo, lo que hicimos con el número de Fruit fue buscar la escala de longitudes. O sea, buscar la escala de velocidad explicada con la escala de longitudes. ¿Sí me entiende? O sea que si llegara el caso de que nos dieran la escala de velocidad, tendríamos que hacer todo el proceso y dejar todo en términos de escala de velocidad, profe. Lo que pasa es que hay unas cosas que es imposible que le queden en escala de velocidad. Ah, entonces por eso se utiliza escala de No es longitud. imposible, pero siempre le va a dar mucho más fácil con las longitudes, porque con las longitudes usted explica Es más volúmenes, práctico. sí, es súper fácil con longitudes. O sea, Ah, la verdad listo. nunca he intentado hacerla con velocidades, pero no sé si pueda. Espere que estoy viendo. Por ejemplo, en presiones yo me complicaría haciéndola con velocidades. Pero Sí, bueno. profe. Bueno, el caso es que eso sería en cuanto a las fuerzas gravitacionales, ¿cierto? Ojo que ahí solo hicimos las fuerzas gravitacionales y a partir de esa salió el número de Fruit. Absolutamente todas las otras fuerzas, cuando se relacionan con las inerciales, dan un número dimensional. El número de Reynolds, el número de Max, el número de Weber, el número de Euler, todos salen de este análisis de la similitud de las fuerzas. Así que de tarea para la otra semana, lo que quiero que hagan es, Ana Sofía, por favor, si llega la noche mañana y no he subido el video del laboratorio, me acosas, gracias. Y las demás, Bueno, profe. y las demás clases, profe. Porfa. Y las demás clases. Las demás clases sí el fin de semana. Así que la tarea Por favor.